¿Alguna vez has sentido que te olvidaban, aunque estuviste presente todo el tiempo? ¿Alguna vez has sentido que tu historia había perdido valor, como si, al envejecer, ya no te vieran, ni siquiera las personas que más querías? Quizás este dolor tenga un nombre que a nadie le gusta pronunciar en voz alta: invisibilidad. Y para muchas mujeres llega como un fantasma silencioso después de los 70, cuando los hijos han seguido con sus vidas, el espejo ya no refleja los mismos rasgos que antes y el teléfono suena cada vez menos. Pero lo que nadie te dijo es que hay una fuerza oculta en este silencio, una fuerza que nace cuando el mundo nos da la espalda y finalmente volvemos la cara hacia nuestro interior. Este video trata sobre eso, sobre el momento en que una mujer escucha, por primera vez, que es inútil a los 75 años y en lugar de aceptar la etiqueta, decide demostrar lo contrario. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y dejes tu like. Aquí, cada video es un espacio de escucha, aceptación y verdad, un lugar donde tu dolor también encuentra voz. Porque a veces, lo único que necesitamos es escuchar una historia que parece haber sido escrita con nuestra propia vida. Entonces, ven conmigo. Prepárate para caminar por los laberintos del rechazo, el dolor emocional y la soledad en la vejez. Pero también prepárate para reencontrar tu fuerza, redescubrir tu valor y escribir, con tus propias manos, un nuevo comienzo. Porque si dijeron que ya no sirves para nada, tal vez sea hora de demostrar que tu historia está lejos de terminar. ¿Sabes qué duele más? No es el silencio, ni siquiera la soledad. Es esa mirada fría, disfrazada de indiferencia, de la persona a la que más ayudaste a crecer. Recuerda las noches en vela, las fiebres que bajaba con un paño húmedo y una oración, las veces que se rindió para darles lo mejor a sus hijos. Y hoy, a sus 75 años, escucha cosas como: ya hiciste tu parte, como si el amor tuviera fecha de caducidad, como si la maternidad tuviera fecha de caducidad, como si cuidar a alguien fuera un contrato que termina con el tiempo. No se queja del drama, sino que desahoga un dolor legítimo. Cuando dedicamos toda nuestra vida a formar una familia, esperamos al menos reconocimiento, cariño y escucha. Pero lo que recibe es frialdad. Peor aún, recibe indiferencia. Y eso duele más que cualquier palabra dura, porque la ausencia también duele. Y el peor rechazo es el que se disfraza de normalidad, el que se instala en la rutina y mina el alma día tras día. ¿Para qué quieres ayuda, mamá? Quédate en casa. Esa fue la frase que le atravesó el pecho como una flecha, como si no hubiera cargado esa casa a cuestas durante décadas, como si su hogar no hubiera sido, durante años, una extensión de su propio cuerpo. Duele porque viene de quien más ama, y en el fondo no quiere castigo ni venganza, solo quiere ser vista, ser reconocida como alguien que aún siente, aún piensa, aún vive. Lo más cruel es el peso de la comparación, porque antes era la solución. Hoy parece ser el problema. Antes todos dependían de ella, ahora es quien depende de ella. Y esto se ha convertido en una fuente de incomodidad, no por la necesidad en sí, sino por la ingratitud que revela. Cuando alguien te trata como una carga, después de todo lo que has soportado, el corazón no lo comprende, y el alma clama: nadie puede ver quién era, y quién puedo seguir siendo. Empieza a sentirse sobrante, que su presencia molesta, que su nombre solo se recuerda cuando hay algo que resolver, e incluso entonces, con impaciencia. Esto apaga el brillo de sus ojos, le roba las ganas de hablar, de interactuar, de soñar. Es como si con cada gesto frío, alguien le dijera: se te acabó el tiempo. Y eso es demasiado cruel, porque el amor que ella ofreció nunca tuvo fecha de caducidad. Entonces, ¿por qué ahora le están poniendo fin a su importancia? La sensación de ser un extra en su propia historia empieza a apoderarse de ella. Empieza a observar más que a participar. Asiste a almuerzos, pero nadie le pregunta su opinión. Asiste a reuniones familiares, pero nadie la escucha. Se ha convertido en un telón de fondo, se ha convertido en un paisaje, una presencia que ya no impacta. Y esto la corroe por dentro, porque no hay nada más doloroso que tener tanto que decir y nadie dispuesto a escuchar. Solo quienes han sido tratados como una carga entienden lo que es sentirse inútil sin haberlo sido nunca. Porque lo cierto es que aún conservan sabiduría, memoria
intuición. Aún tienen historias, consejos, talentos latentes, pero el mundo no pregunta, no invita, no incluye, y poco a poco, ellos mismos empiezan a dudar de su valía, como si la edad les borrara la esencia, como si la vejez fuera sinónimo de fin y no de madurez. Pero quizás ahí es precisamente donde se encuentra el punto de inflexión, porque cuando nos damos cuenta de que nos han abandonado, nace una chispa de fuerza, una especie de resistencia silenciosa que susurra: no estás acabado, aún hay una historia, aún hay valor, aún hay caminos por recorrer. E incluso con el corazón roto, empieza a preguntarse: ¿aún hay espacio para mí? Y esa pregunta abre las puertas al siguiente capítulo de este viaje. La casa se ha vuelto demasiado grande, no porque haya crecido, sino porque se ha vaciado. Las voces que antes resonaban por las habitaciones ahora son reemplazadas por profundos silencios, de esos que pesan. Se sienta a la mesa y se da cuenta de que el café se ha enfriado sin que nadie le pregunte si quiere compañía. La ventana se ha convertido en su confidente, el reloj un testigo. Y el alma empezó a gritar, pero nadie parecía oírla, como si su existencia se hubiera vuelto muda para el mundo. Dice que, durante muchas tardes, fingió estar bien. Decía: estoy bien por teléfono, incluso con el pecho ardiendo de añoranza. Lo peor es que no solo extrañaba a los demás, sino a sí misma. La mujer que solía ser, llena de planes, de gente a su alrededor, de vida. Ahora, el sonido más frecuente es su propia respiración. Y se pregunta: ¿cómo es posible sentirse tan sola, incluso después de haber dado tanto amor? Esta pregunta es una herida que se abre lentamente. Es una soledad que no proviene de estar sola, sino de no ser prioridad para nadie. El teléfono suena cada vez menos, y cuando suena es rápido, urgente, impersonal. Las visitas se programan con prisa. Los abrazos no duran mucho, y los ojos de quienes llegan ya tienen ganas de irse. Su presencia parece ocupar un tiempo que nadie más quiere ofrecer, y esto vacía el corazón, encoge la esperanza, endurece los días. El dolor no solo reside en la ausencia, sino en la forma en que se ignora, porque aunque está ahí, completo, vivo, con sentimientos palpitantes, es como si nadie más lo notara. Es como si se hubiera convertido en un mueble viejo. Sigue ahí, pero inútil. Y lo más cruel es que la soledad emocional no se resuelve con ruido, con una multitud ni con distracciones. Solo se cura con verdadera presencia, con ojos que ven, con corazones que escuchan. Recuerda la época en que todos acudían a ella, cuando alguien necesitaba consejo, ayuda, un abrazo. Ella era quien lo solucionaba. Hoy, cuando necesita algo sencillo, alguien con quien ir al médico, alguien con quien compartir un almuerzo, el mundo parece demasiado ajetreado. Y esto deja cicatrices invisibles, porque el abandono en la vejez no se da con gritos, se da con pequeñas ausencias diarias. Eso duele más que las palabras duras. Empieza a creer que ser una mujer madura significa desaparecer, que, después de cierta edad, la sociedad nos relega a un segundo plano. Pero no debería ser así, porque aún conserva una mente viva, un alma llena de historias, una mujer que extraña el cariño, la conversación y la risa. No busca compasión, busca conexión. Quiere ser escuchada, quiere que la gente la vea como alguien con algo que ofrecer. Y en ese momento, abre su corazón. Dice que lloró en secreto, avergonzada de parecer débil, pero entonces comprendió: llorar no es debilidad, es valentía para no deshumanizarse. Y cuando empezó a hablar de su dolor, empezó a conocer a otras mujeres que también cargaban con el mismo silencio. Fue entonces cuando comprendió: hay muchas madres olvidadas, muchas abuelas invisibles, muchas voces ahogadas por el ajetreo del mundo. Ya no quería ser el centro de atención, solo quería ser incluida, solo quería un buen día con los ojos puestos en ella, un simple gesto de cariño, un ¿cómo estás?, que saliera del corazón, porque al final, la soledad no se disuelve con palabras bonitas, se cura con una presencia sincera. Y quizás en medio de este llanto silencioso nace un nuevo deseo, sentirse valiosa de nuevo, incluso cuando el mundo la distrae de su existencia. No esperaba oír eso en voz alta. Ya había sentido miradas impacientes, ya había notado suspiros al pedir ayuda, ya había guardado silencio muchas veces para no parecer incómoda. Pero ese día,
Las palabras fueron dichas con tanta crudeza: ya no sirves para nada. Y el mundo, por un segundo, se detuvo. Fue como si todo lo que había construido se derrumbara allí mismo, en una frase fría, rápida y cruel. Y lo peor, por un instante, lo creyó. Fue como una grieta que se abría en su interior. Una duda que empieza pequeña, pero se extiende. Y empezó a mirarse a través de los ojos de alguien que la despreciaba. Empezó a ver sus manos temblorosas como un defecto, su lentitud como un problema, su presencia como un obstáculo. Y poco a poco, su autoestima empezó a desvanecerse. Lo que antes era rutina se convirtió en esfuerzo. Lo que antes era vanidad se convirtió en vergüenza. Dejó de arreglarse. Incluso dejó de mirarse al espejo. Las pequeñas alegrías, aquellas que daban sentido a sus días, quedaron a un lado. El perfume que le gustaba quedó guardado. Las recetas que amaba preparar perdieron su sabor. Los cuadernos que guardaban historias se convirtieron en polvo. Empezó a creer que, en realidad, el tiempo había pasado y se había llevado consigo su relevancia. Y eso es algo que nadie debería experimentar, porque la sensación de inutilidad se corroe lentamente y a menudo en silencio. No se trata solo de las palabras dichas, sino del peso que conllevan. Cuando alguien a quien amas cuestiona tu valor, algo dentro de ti se rompe. E incluso si eres consciente de tu historia, tus victorias, de cuánto te has entregado, esas palabras siguen resonando. Es como una marca invisible en tu piel. Y lo más cruel es que, la mayoría de las veces, quien las dice no se da cuenta del daño que han causado. Recuerda que pasaba días sin querer levantarse de la cama. Y no era pereza, sino agotamiento emocional. Porque sentirse una carga hace que hasta los gestos más sencillos parezcan inútiles. Sentía que si desaparecía, quizá nadie se daría cuenta de inmediato. Y este pensamiento, por duro que parezca, no era raro. Muchas mujeres maduras se sienten así. Y por vergüenza, miedo o costumbre, callan. Pero este dolor necesita un nombre. Es en este punto que comparte algo íntimo. Un día, mientras miraba por la ventana, se preguntó: ¿ya me ha acabado la vida? Esta frase no dejaba de resonar, pero, curiosamente, no solo le trajo tristeza, le trajo incomodidad. Y de la incomodidad nació una chispa de duda, una nueva duda. ¿Y si no es verdad? ¿Y si aún queda algo por vivir? ¿Algo por hacer, crear, sentir? Esa duda fue el primer paso hacia algo diferente, porque el dolor tiene un límite. Después, o nos rendimos, o reaccionamos. Y allí, en el fondo del pozo, empezó a surgir un tímido deseo de reencontrarse, no para demostrarle nada a nadie, sino para no perderse, porque aunque herida, seguía siendo esa mujer fuerte, la que tanto amó, la que tanto enfrentó, la que construyó una familia entera con valentía y corazón. Aún no sabía qué vendría después, pero una cosa estaba clara: no podía seguir creyendo lo que decían, porque que la llamaran inútil no borraba todo lo que era. Era solo el reflejo de alguien que no podía ver, y poco a poco, con pasos pequeños y vacilantes, empezó a buscar otra respuesta. Una respuesta que no venía de afuera, sino de adentro. Hay un silencio que duele, pero también hay un silencio que revela. Fue en este segundo tipo donde cayó. Ese silencio pesado y solitario que nadie quiere, pero que acaba trayendo respuestas. Sola, sentada al borde de la cama, sin nadie que escuchara sus arrebatos, por fin escuchó algo diferente. No era una frase hecha, ni una solución mágica. Era un susurro interior: sigues aquí. Y eso, por simple que parezca, fue revolucionario. Empezó a recordar quién era antes de ser madre, esposa, cuidadora. Antes de las facturas, las tareas, las preocupaciones diarias, recordó a la niña que soñaba con ser artista, a la mujer que escribía poesía en servilletas, las noches que bailaba sola en la sala al son de viejas canciones. Esa mujer aún existía, solo dormía, asfixiada por las urgencias de la vida. Y en ese momento, en el fondo del pozo, empezó a despertar de nuevo. El vacío dio paso al recuerdo, y el recuerdo trajo fuerza. Porque olvidamos, pero no perdemos. Lo que realmente somos nunca desaparece, solo se esconde tras el dolor que acumulamos. Y allí, donde parecía no haber salida, vio la primera grieta. Se dio cuenta de que quizás lo que faltaba no era la juventud, sino el reencuentro.
No necesitaba volver a ser lo que era. Necesitaba reconectar con lo que aún podía ser. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue lento, como todo lo que es cierto. Empezó con pequeñas acciones. Una ducha larga, una prenda que hacía tiempo que no usaba, un paseo tranquilo. Luego llegaron el cuaderno, el bolígrafo, las ganas de volver a escribir. No para los demás, sino para sí misma. Era como si cada gesto rescatara una parte olvidada de sí misma, y cada parte recuperada le daba más fuerzas para continuar. Fue durante este proceso que comprendió que la transformación emocional no empieza con grandes planes, sino con pequeñas decisiones. Decidió no callarse más. Decidió escucharse con cariño. Decidió que su historia aún importa. Empezó a construir una nueva perspectiva sobre sí misma. Una perspectiva más amable y respetuosa. Una perspectiva que decía, tienes valor, aunque nadie más lo vea. Y eso fue liberador. Al tocar fondo, encontró lo que ya no creía existente. Su propia voz. Una voz que no gritaba, sino que la guiaba. Que no exigía, sino que la inspiraba. Esta voz le decía que aún había tiempo. Que su edad no era el fin, sino tierra fértil, lista para la floración tardía. Y cada día que decidía escucharla, nacía un nuevo significado. Su autoestima comenzó a reconstruirse no con elogios externos, sino con aceptación interna. Claro, aún sentía dolor. No se puede idealizar el abandono, ni fingir que todo se resuelve fácilmente. Pero ahora había algo diferente, un eje, una base, un sentido de identidad que ya no dependía de la aprobación de los demás. Por primera vez en décadas, dejó de pedir permiso para existir. Dejó de andar de puntillas en su propia vida. Y ese fue el primer paso real hacia la libertad. Porque, al final, fue el dolor el que creó espacio para la sanación. Y en medio del vacío, se reencontró. Una mujer herida, sí, pero también valiente, también plena. Porque solo quienes han tocado fondo saben reconocer la luz cuando empieza a brillar, aunque sea débil, aunque sea tímida. Y esa luz, ese tiempo, vino de dentro. Llega un momento en que el dolor cansa, pero la sumisión cansa aún más. Fue una de esas mañanas en las que todo parecía igual, monótono, pesado, que hizo algo diferente. Se miró al espejo y dijo en voz alta, con la voz aún temblorosa, pero decidida, ya basta. No era suficiente para los demás, era suficiente para ella misma. Estaba harta de callar, de encogerse, de aceptar migajas. No sabía por dónde empezar de nuevo, pero sabía que no quería seguir viviendo en modo espera. Ya no tenía tiempo que perder con quienes no sabían escucharla, y esta conciencia, lejos de ser amarga, fue liberadora, porque comprender que la vida aún puede ser suya, incluso después de los 70, es un grito de independencia. Ya no quería que su historia la escribieran los juicios de sus hijos, las etiquetas de la sociedad ni el peso del abandono. La decisión era clara. Nadie escribiría ya su final, porque el final no ha llegado. El final no es ahora. Con valentía y un poco de miedo, porque el miedo nunca desaparece del todo, se apuntó a un curso gratuito en el barrio, manualidades, pintura, algo que implicaba usar las manos, y allí, rodeada de otras mujeres maduras, empezó a darse cuenta de que no estaba sola, que había otras historias similares, otros dolores silenciosos, otras fortalezas latentes, y juntas, entre pinturas y conversaciones, empezaron a reconstruirse, una aprendiendo de la otra, una animándose. Fue durante una de estas reuniones que escuchó una frase que jamás olvidó: no somos viejos. Tenemos demasiada experiencia para seguir desvaneciéndose. Casi se convirtió en un mantra, y cada paso que daba, por pequeño que fuera, era un acto de resistencia. Escribir un poema, participar en un círculo de conversación, vestir ropa colorida, volver a aprender a quererse a sí misma. Y lo más hermoso, no lo hizo para demostrarle nada a nadie. Lo hizo porque sentía que la vida volvía a ella. Claro, hubo gente que se burló de ella, que decían que era una tontería, que esas cosas son para jóvenes. Pero ella, con la calma de quien ha sido desacreditada muchas veces, respondió con acciones. Siguió adelante, siguió creando, siguió creyendo. Porque ahora, el juicio de los demás ya no dictaba sus decisiones. Había algo más importante en juego: su autonomía emocional, su dignidad, su deseo de sentirse viva.
de verdad. Empezó a elegir con más cuidado incluso los pensamientos que permitía albergar. Dejó de repetir frases crueles que había escuchado en el pasado. Empezó a cultivar nuevas afirmaciones. Aún valgo, aún es tiempo de florecer. Soy más que el dolor que he experimentado. Y cada una de estas frases, dicha por la mañana frente al espejo, funcionó como un ladrillo de una nueva casa interior, de una nueva identidad, de una nueva historia, escrita por ella misma. Esta decisión también la acercó a otras mujeres. Creó vínculos con personas que estaban en el mismo camino de reconstrucción. Compartir su experiencia se convirtió en una forma de sanar, no solo para ella, sino también para los demás. Porque hay algo muy poderoso en ver a alguien que ha caído levantarse. Y ella, ahora, era esa imagen, la que sufrió, sí, pero no se detuvo allí. Esto le dio la fuerza para continuar, y le dio sentido a todo lo que estaba empezando de nuevo. El miedo a empezar de nuevo aún la acechaba, por supuesto, pero ahora lo afrontaba con ternura, con valentía práctica, y lo más importante, con la conciencia de que ya no necesitaba permiso para existir. Fue ella quien decidió, y la decisión estaba tomada. Su vida no terminaría como otros decían. Se aseguraría de plasmar sus propias palabras en el siguiente capítulo, y esta vez serían palabras de vida, de color, de fuerza. Nunca dejó de existir, simplemente la habían dejado para después. La mujer que sonreía con la mirada, que soñaba despierta, que tenía sus propios deseos, estaba siendo arrinconada en su interior. Durante años lo fue todo para los demás, cuidadora, consejera, fundación. Pero en algún momento dejó de ser para sí misma, hasta que un día, al volver de la clase de pintura, se miró al espejo y vio algo diferente. Era ella, otra vez. No era la versión que otros esperaban, pero sí una mujer más completa, llena de cicatrices, sí, pero también llena de sabiduría. Empezó a aceptar sus silencios como parte de su madurez. Sus arrugas dejaron de ser un signo de la edad y se convirtieron en medallas de batallas ganadas. Empezó a arreglarse para sí misma, a mirarse con más cariño y, lo más importante, a escucharse, porque redescubrirse es, ante todo, un acto de escucha interna. Descubrió un nuevo placer en las cosas sencillas: tomar café sola, escribir en un cuaderno, pintar despacio, escuchar viejas canciones, pintarse los labios de rojo, aunque no tuviera a dónde ir. Nada de esto se trataba de vanidad, se trataba de presencia, se trataba de estar viva en cada gesto, se trataba de recuperar su cuerpo, su tiempo, su alma, y poco a poco, esa mujer olvidada empezó a florecer de nuevo. No como era antes, sino como quería ser ahora. Este redescubrimiento le trajo alivio, pero también dolor, porque tuvo que afrontar todo lo que había postergado. ¿Cuántas veces había callado por miedo a parecer egoísta? ¿Cuántos deseos se había tragado en nombre de su familia? ¿Cuántos sueños había postergado porque se creía demasiado vieja? Pero no se estancó en eso. Al contrario, transformó su culpa en aprendizaje y su dolor en combustible para construir una nueva etapa. Fue durante este proceso que comprendió que empezar de nuevo no se trata de volver al principio, se trata de empezar de otra manera, empezar con conciencia, con más amor propio, con más presencia, y eso requirió valentía de su parte. Valentía para decir no sin culpa, valentía para elegirse a sí misma sin remordimientos, valentía para ser quien siempre quiso ser, aunque solo fuera ahora. Y esta valentía abrió el espacio para que surgieran nuevas versiones de sí misma, más libres, más auténticas, más felices. Se permitió probar, cometer errores, reír sola. Cosas que antes parecían tontas, ahora se convertían en momentos de autodescubrimiento. Empezó a escribir crónicas de su propia vida, no con el objetivo de publicarlas, sino de registrar lo que sentía. Y ahí se dio cuenta, aún tenía mucho que decir, mucho que enseñar, porque la voz de la experiencia es un tesoro, solo necesita espacio para resonar, y ahora estaba lista para abrir ese espacio dentro y fuera de sí misma. Conectar con otras mujeres maduras también adquirió un nuevo significado. Se escuchaban sin juzgarse, reconocían el dolor de cada una y celebraban juntas cada pequeña victoria. Era hermoso ver a mujeres a quienes la sociedad llamaba viejas, bailando juntas en el salón comunitario,
riendo a carcajadas, felicitándose, intercambiando recetas y secretos. No había competencia ni invisibilidad. La fuerza femenina emergía. Hoy lo sabe. La mujer olvidada nunca dejó de existir. Solo esperaba el momento oportuno para florecer. Y ese momento ha llegado. A los 75 años, con valentía, con verdad, con amor propio, porque la edad no es el fin de nada. Es simplemente una nueva perspectiva para mirar la vida con más claridad. Y ahora elige verse a sí misma con ojos de reconocimiento. Por fin, vuelve a ser protagonista de su propia historia. Nunca vivió con la intención de ser admirada, solo quería ser respetada. Pero durante mucho tiempo le negaron el respeto. Cuando decidió empezar de nuevo, tuvo que enfrentarse a miradas burlonas, frases como ¿es solo una etapa? O ¿a tu edad? Tragó saliva con dificultad, continuó en silencio. No para demostrarle nada a nadie, sino porque su alma clamaba por vivir. Y poco a poco, la mujer desacreditada comenzó a tomar forma, color y brillo. Y esto no pasó desapercibido. Lo curioso es que no hacía alboroto, no se lo contaba a todo el mundo, simplemente vivía. Pero con el tiempo, quienes antes la miraban con indiferencia empezaron a prestarle atención. Notaron que era diferente, más íntegra, más viva, con un brillo en los ojos que no provenía del maquillaje, sino de su interior. Y cuando le preguntaban, ¿qué te pasó?, respondía con una sonrisa, finalmente me elegí a mí misma. Eso era más elocuente que cualquier discurso. La transformación fue incómoda al principio, porque a algunos les asusta dejar un papel secundario. Pero luego, la incomodidad se convirtió en curiosidad, y la curiosidad en admiración. Quienes la llamaban inútil empezaron a pedirle consejo. Le preguntaron cómo encontraba la fuerza. La elogiaron en redes sociales, y ella sonrió, no por vanidad, sino por justicia emocional, porque, esta vez, su presencia fue reconocida por quienes antes la habían ignorado. Su relación con su familia también cambió, no de la noche a la mañana, por supuesto, pero empezó a adoptar una postura más firme. Se negó a aceptar que la trataran como una carga, y con eso, sus hijos empezaron a verla con otros ojos, empezaron a escucharla de verdad, empezaron a darse cuenta de que detrás de esta mujer madura había una historia rica y llena de vida, llena de lecciones. Y, poco a poco, las invitaciones volvieron. Las visitas se hicieron más largas. Volvió a formar parte de la familia. Hubo un día en particular que jamás olvidó. Fue homenajeada en una pequeña exposición de arte local por sus pinturas realizadas en el curso comunitario. Sencillo, pero lleno de sentimiento. Al oír los aplausos, sintió una gran conmoción. No por el reconocimiento en sí, sino porque comprendió que su expresión, su voz, su arte, aún conmovían a la gente. Y esto demostró algo profundo. Nunca había dejado de ser relevante. Lo más hermoso es que no les guarda rencor a quienes la despreciaron. Comprendió que las personas solo pueden ver a los demás desde su interior. Y si antes dudaban de ella, quizás era porque no sabían lo que significa ser una mujer madura, con todo el dolor, el silencio y la superación. Hoy, comparte su camino con empatía e inspira a otras mujeres a hacer lo mismo, porque nada grita más fuerte que una mujer que floreció donde nadie esperaba. Transformó su historia en un testimonio, no de sufrimiento, sino de superación femenina. Cada palabra que comparte lleva la fuerza de la experiencia. Cada gesto que realiza demuestra que la fuerza femenina no tiene fecha de caducidad. Y donde quiera que va, deja un rastro de esperanza. Para los más pequeños, se convierte en un reflejo de lo que es posible. Para los mayores, un recordatorio de que aún hay tiempo. Siempre lo hay. Y hoy, cuando la gente la mira con respeto, admiración y orgullo, no presume. Simplemente sonríe con serenidad, porque aprendió que el verdadero aplauso es interno. Es saber que, incluso cuando nadie creía en ella, siguió adelante. Y eso, en sí mismo, es el mayor triunfo. Ya no necesitaba aprobación. Ya no necesitaba disculparse por existir, por querer, por sentir. Después de todo lo vivido, comprendió algo profundo. Su valor no residía en lo que los demás veían, sino en lo que ella sabía que era. No era una carga, era un cimiento, era una raíz.
Era la fuerza femenina en forma de historia viva, y cuando reconoció esto, dejó de callar ante quienes intentaban menospreciarla. Hoy habla con firmeza, sin alzar la voz, con ternura, pero también con autoridad, porque descubrió que la voz de la madurez no necesita gritar, resuena sola, y donde antes había vergüenza, ahora hay presencia. Donde antes había miedo, hay convicción. Que la llamaran inútil fue solo el punto de partida. Hoy lo sabe. El olvido de la maternidad no disminuye la magnitud de su amor, y el rechazo familiar no define su identidad. Cada cicatriz se convirtió en un mapa, cada lágrima en una semilla. El dolor de una madre se transformó en sabiduría, y la soledad, que antes parecía una condena, se convirtió en un espacio fértil para la reconstrucción. Ella no es un error, no es un exceso, es una mujer madura, íntegra y digna, que lleva dentro no solo el peso de los años, sino también la luminosidad de la voz de la experiencia. Ahora, al caminar, lo hace con dignidad. Sus pasos no piden permiso, su presencia no es un favor. Se ha sentido como en casa y comprende que no necesita demostrar nada para merecer respeto, porque la dignidad en la vejez no es un lujo, es un derecho, y ha decidido que, en su vida, esto no será negociable. No volver a ser arrinconada, no volver a ser silenciada. Observa a otras mujeres maduras y ve el mismo poder. Mujeres invisibles en la vejez, pero que llevan en sí océanos de experiencia. Mujeres olvidadas, pero que aún pueden florecer. Y por eso se convirtió en un puente. Historias como la suya necesitan ser contadas. Porque cuando una mujer se levanta a los 75, no lo hace sola, sino que arrastra consigo a una generación. Reasignarle el significado al dolor fue el paso más difícil, pero también el más liberador. Soltó las expectativas del mundo y comenzó a preguntarse, ¿qué me conviene ahora? Y en ese momento redescubrió su valía, con amor propio después de los 70, con la valentía de empezar de nuevo, con una autoestima restaurada, porque no hay fecha límite para redescubrirse. Reconstruirse en la vejez es posible y profundamente transformador. Hoy vive con la ligereza de quien ya no necesita ocultar sus heridas. Forman parte de su fuerza, de su camino femenino, de su humanidad. Y lo que antes era dolor, ahora es testimonio. Lo que antes era vergüenza, ahora es valentía. Porque cuando una mujer decide levantarse tras tanto abandono, deja un legado. Tú también puedes. Y esta frase tiene el poder de salvar a tantas otras. Por eso, termina su relato con una frase sencilla pero poderosa. Si te hicieron creer que tu vida se acabó, es porque aún no te han visto renacer. Y hoy, renace cada día, en cada decisión, en cada sonrisa, en cada nuevo paso, porque no es una carga, nunca lo fue, es fuerza, pura y completa. Y ahora os pregunto, ¿cuántas veces has creído que era demasiado tarde? ¿Cuántas veces has contenido las lágrimas para no parecer débil? ¿Cuántas veces has pospuesto tus propios deseos para más tarde? ¿Y ese más tarde nunca llegó? Si algo de esta historia te conmovió, es porque la tuya también merece ser contada. Y no importa si tienes 60, 70 o más años, tu tiempo sigue siendo tuyo, tu cuerpo sigue siendo tu hogar, tu voz aún tiene fuerza, tu alma aún late con significado. No estás solo. Y nunca es tarde para volver a ser quien eres. Quizás hoy sea el día de tomar una decisión diferente, mirarnos con más ternura, para escuchar sin prisas, recordando que dentro hay una mujer entera, esperando florecer de nuevo. Y no importa lo que digan, todavía eres necesario. Sigues siendo luz. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que también necesite escucharla. Y si quieres seguir caminando con nosotros, aprendiendo, desahogándote, reconstruyéndote, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Aquí, cada vídeo está hecho con la verdad, para hacer un abrazo cuando el mundo parece frío, porque juntos, incluso en silencio, nos hacemos más fuertes.